¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a BTV al Día y a este repaso informativo por la pantalla de BTV. Tras la polémica generada en las últimas semanas por la emisión de un nuevo pasaporte en nuestro país, dirigentes de la oposición pidieron la renuncia del canciller Mario Lubetkin luego de que el gobierno diera marcha atrás en la implementación de estos cambios que desde que empezaron a aplicarse, desde abril y hasta el 17 de julio, fueron emitidos más de 16.000 pasaportes. Ahora, hoy, ya se está realizando la reimpresión del documento en la versión anterior y se están haciendo unos 30 por día en todo el país. Los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores anunciaron que a partir del 1 de agosto quedarán sin efecto los cambios a los pasaportes que se implementaron desde el 16 de abril, por lo que para los próximos pasaportes a emitir se volverá a utilizar la versión previa del documento. Según el comunicado conjunto emitido este martes, el gobierno uruguayo no recibió ninguna comunicación oficial de no aceptación de los nuevos pasaportes. Sin embargo, reconocen que se han reportado dificultades para el estampado de visas de larga estadía por parte de dos países. En este sentido, indicaron que a raíz de las consultas mantenidas con estos dos países, se determinó que es necesario mayor tiempo para que los mismos se pronuncien definitivamente sobre la nueva versión del pasaporte. Si bien se volverá a la versión anterior del pasaporte, continuarán las consultas a las partes competentes para que la futura adecuación del pasaporte cuente con su aprobación. Desde el gobierno informaron que los pasaportes emitidos entre el 16 de abril y el día de la fecha serán reemplazados en forma gratuita a través de un sistema escalonado que priorizará a quienes tengan previsto viajar al exterior próximamente, presentando documentación que así lo demuestre. Esto se puede gestionar a través del correo electrónico rrpp@dnic.gov.uy, adjuntando comprobante de viaje. Según los datos a los que accedió BTV Noticias, entre el 23 de abril y el 17 de julio se emitieron en total 16.630 pasaportes. Si bien se ofrece la reimpresión de los documentos emitidos con cambios, la nueva versión del pasaporte sigue siendo válida y solamente se volverá a imprimir los de aquellos ciudadanos que así lo deseen y que viajarán a la brevedad. A raíz de esto, varios dirigentes de la oposición se expresaron en redes sociales y muchos pidieron la renuncia del canciller Mario Lubetkin. Un papelón internacional en reiteración real, esta marcha atrás que acaba de dar la Cancillería muestra una de las peores caras de este gobierno, compartió en su cuenta de X el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Alguien con un mínimo de dignidad tiene que pedir disculpas y renunciar, publicó el senador nacionalista Sebastián da Silva. En la misma línea, el diputado del mismo partido, Juan Martín Rodríguez, opinó: renuncie canciller, ahórrele la vergüenza al presidente Yamandu Orsi. Por su parte, el exministro del Interior y diputado nacionalista Nicolás Martinelli apuntó contra el actual jerarca de dicha cartera, Carlos Negro. Usted, como ministro, debería ser coherente, pedir la renuncia de quien tomó la decisión que generó estos problemas o hacerse responsable, publicó en sus redes sociales. Bueno, todo esto en la misma línea, desde el Partido Nacional, el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, dijo que la innovación realizada por el actual gobierno fue un horror y pidió el cese del director de Identificación Civil. Además, también criticó al canciller Mario Lubetkin por sus dichos en la materia, por llamar en consulta al embajador alemán en nuestro país. La verdad que es un tema que lo digo con mucha franqueza. Yo nunca entendí por qué hubo voluntad de innovar, sin saber las consecuencias que eso podía generar. Uruguay es un país así, chiquitito. ¿Cuánto puede presionar para que le acepten un pasaporte si deciden unilateralmente modificar condiciones del pasaporte? Que era una consecuencia que no esperaban, me imagino que no esperaban, pero tampoco consultaron. Consecuencia no deseada. Y seguían explicando, y esto aparentemente nació de Identificación Civil, es responsabilidad mucho más del Ministerio de Interior que de Cancillería, y la verdad que generó una serie de perjuicios sin ningún motivo, se compraron un lío sin ningún motivo. Y lo lógico era frenar para seguir andando, o sea, no seguir agrandando el problema, volver a lo que era antes y tenemos acotado el problema a los que se dieron mientras tanto, que bueno, que ahora lo van a reimprimir el presupuesto y solucionar algunos temas que quedan pendientes. Obviamente, la responsabilidad principal del Ministerio de Interior, de Identificación Civil, me parece que más que un error fue un horror en ese sentido, de actuar inconsultamente, un poco irresponsablemente en ese sentido, y yo creo que sí, que en estas cosas hay que ser muy firme en las acciones, sobre todo cuando generan por alguna creatividad de alguien o la iniciativa de alguien generan consecuencias que terminan siendo nacionales.
al país entero y que además hay hasta temas reputacionales del país a nivel mundial. Y con respecto a la Cancillería, bueno, le toca la administración de los conflictos con los, en este caso de los pasaportes, con los otros países. No está bueno polemizar con los embajadores, me parece que en ese caso el canciller debería tener prudencia en ese sentido. Y en filas del Frente Amplio, el senador y coordinador de bancada, Daniel Caggiani, destacó la acción realizada por la Cancillería y resaltó que los cambios en el pasaporte fueron iniciados en la administración anterior. Agregó que a su entender ya no tiene efecto realizar una interpelación al canciller Mario Lubetkin. El anterior gobierno, el Ministerio Interior, el anterior gobierno, el exministro Heber, el exministro Martinelli trabajaron en esta modificación. Eso luego llevó una serie de pasos que en abril de este año se terminó como de consolidar y que todo el mundo festejó cuando se hizo, ¿no? No hubo nadie que advirtiera que esta situación se podía dar porque en realidad se dio todo en el marco de las normas internacionales que tienen que ver con estos temas. Y bueno, ahora lo que ha habido sí, primero una situación particular del embajador de Alemania en Uruguay, ¿no? Que en vez de comunicarse vía diplomáticamente con la Cancillería, utilizó medios, en el caso de él, el Twitter personal, haciendo una serie de, por lo menos, informaciones que generaron también un poco de preocupación. Avanzamos con otros temas. La Federación Uruguaya de la Salud intimó a su exsecretario general a devolver dinero que llegaba a una cuenta personal que pertenece al Fondo de Recursos del gremio. Jorge Bermúdez se defendió y dijo que se trata de una operación política en su contra y que esta cuenta a donde llega este dinero data desde la época en que la FUS no tenía personería jurídica. Se dio a conocer, bueno, una resolución del Consejo Directivo de la FUS, donde, bueno, el tema que dio más que hablar tiene que ver con esa intimación a su ex secretario general Jorge Bermúdez y al ex secretario de Finanzas Héctor Dos Santos a que devuelvan un remanente de dinero correspondiente al Fondo de Formación de los funcionarios no médicos que, bueno, cobraban en sus cuentas personales. Hay toda una explicación de por qué justamente ese dinero iba a sus cuentas personales que vamos a estar analizando, pero también hay otros temas que surgieron tras esas resoluciones de la FUS, como por ejemplo cambios en lo que tiene que ver con las licencias sindicales que ahora deberán estar debidamente fundamentadas y habilitadas por los jerarcas de la FUS, y también se le retiró a Bermúdez la utilización de un vehículo que es de la Federación y que, bueno, usaba para uso personal y donde también tenía un chofer. Respecto a esta resolución de la Federación Uruguaya de la Salud, estuvimos conversando con Rodrigo Diana, secretario general adjunto de la Federación Uruguaya de la Salud, donde aclara que aquí hasta el momento no hay ningún tipo de denuncia, sino que lo que se busca es bueno, tener mayor transparencia en los manejos de los fondos de la Federación, porque debo agregar que además de esa intimación se va a solicitar una auditoría externa que va hasta 5 años atrás para estar, bueno, analizando todos los movimientos económicos que hubo dentro de la Federación. Pero si les parece, lo vemos y lo escuchamos. Como hay una conducción relativamente nueva en la Federación, lo que se busca es simplemente transparentar el manejo administrativo y económico de la Federación, simplemente con una auditoría externa que nos dé a todos la tranquilidad de la información que en cualquier lado se precisa para trabajar. Esa seguridad de hacer una auditoría externa nos va a dar la información necesaria y la tranquilidad necesaria para la nueva conducción y para la conducción que salió, la cual estuvo 27 años en el manejo de la Federación, simplemente la tranquilidad de que las cosas se hicieron bien, que todos estemos al tanto de cuál es la situación actual de la Federación y más nada que eso. Nosotros queremos una conducción sindical distinta, con más transparencia, más información, cumplir con nuestro estatuto que requiere que esa información le llegue a los agremiados y a su vez un ordenamiento interno administrativo que termina con algunos pequeños privilegios que nosotros pensamos que el sindicalismo debe ser más originario en eso, ¿verdad? O sea, cumplir con nuestra
tarea de representar a los trabajadores y si precisamos determinados privilegios, creo que este no es el lugar correcto. Simplemente eso. Esta nueva dirigencia que tiene poco menos de un año, allí ustedes escuchaban, bueno, mayor transparencia y cambiar algunos aspectos, algunos beneficios, decía, que están vinculados justamente a ese cambio en el tema de las licencias sindicales, donde entienden que hay un uso y abuso de algunos integrantes de la FUS que, bueno, no estaban yendo a trabajar a sus correspondientes puestos de trabajo, bueno, abusando de esa licencia sindical. Fuimos a conversar con Jorge Bermúdez, quien entiende que aquí hay una operación política en su contra y advirtió ya que está conversando con abogados para ir hasta las últimas consecuencias. Respecto al traslado de estos fondos, bueno, lo que explica Bermúdez es que cada mutualista paga unos 26 pesos por cada funcionario no médico afiliado que va a un fondo de formación, un fondo que se creó allá por 2008. En un principio ese dinero iba a cuentas que administraba el Ministerio de Trabajo, luego el Ministerio dijo que no podía continuar administrando ese dinero y que se debía buscar una solución y bueno, empezó a depositarse en las cuentas justamente de los jerarcas. Lo que explicó es que bueno, la FUS recientemente tiene personería jurídica, comenzó hace 2 años, pero recién la tiene hace algunos meses y eso le impedía llegar a tener una cuenta en el Banco República. Ahora tienen esa cuenta y va a depositar ese dinero remanente que queda, que según indicó Bermúdez, asciende a unos 180.000 pesos, porque explicó que todavía quedaban algunas mutualistas que depositaban ese dinero en esas cuentas personales. Pero si le parece también lo vemos y lo escuchamos. Entendemos esta situación muy grave. Aquí quienes realizan intimidación se van a tener que hacer cargo de lo que realizan, ya que nosotros ahora estamos en la etapa de consultar a distintos abogados para ver desde el punto de vista jurídico y basándonos en el Estatuto de la Federación Uruguaya de la Salud, cuáles son la gravedad que tienen las pretendidas acusaciones que tanto al secretario de Finanzas como a quien habla se nos hacen por medio de lo que nosotros entendemos es una clara operación política en la interna de la Federación Uruguaya de la Salud, que lo que hace es tomar de rehén a la propia Federación Uruguaya de Salud. Las cuentas siempre estuvieron a nombre del secretario general y el secretario de Finanzas. Eso lo saben quienes hacen esa supuesta intimación. Desde hace 2 años y por el impulso del Ministerio de Trabajo se logró obtener la personería jurídica. A partir de que se obtuvo la personería jurídica, se resolvió volcar todo lo que estaba en las cuentas del Scotiabank a una cuenta en el Banco República. Y eso se ha hecho. Quedó un remanente de una cuenta del Scotiabank que las empresas, algunas, están volcando todavía allí los aportes. El 11 de julio la Dirección Nacional de FUS, en un informe que hace el secretario de Finanzas de la FUS, se queda establecido que en el mes de agosto esa cuenta se va a cerrar. Agosto empieza mañana. Hoy se está haciendo parte de esos traslados de fondos, que hay mucha gente que me dice no maneje cifras, pero yo no tengo ningún problema. Se han manejado cifras que no tienen nada que ver. ¿De cuándo estamos hablando entonces? Estamos hablando de 180.000 pesos. Un fondo de formación que se nutre del aporte de unos 31.000 afiliados. Estas resoluciones que les comentábamos se lograron ayer por una votación ajustada. Y por último vamos a compartir con ustedes la palabra de Rosalba Gunter, quien es integrante del Consejo Central de la FUS por la lista número 2, quien dijo que siempre que se busque mayor transparencia van a contar justamente con el voto de su sector.
Nos parece una cuestión extremadamente positiva, es deseable. Nosotros aportamos los votos que tenemos porque entendimos que eso es beneficioso para el colectivo. Todo lo que sea transparencia, que despeje el camino y que quite cualquier tipo de dudas acerca de cómo se manejan los dineros colectivos, va a contar con nuestro apoyo. Esto viene de larga data, ¿no? Evidentemente, nosotros, tú estás aquí ahora en el Sindicato de Médica Uruguaya, nosotros venimos pidiendo transparencia y venimos pidiendo resultados y hemos tenido serias dudas con respecto al manejo de las finanzas durante muchos años. De hecho, nosotros fuimos suspendidos por una serie de indagatorias con respecto a las finanzas porque los balances, a nuestro entender, no reflejaba. Nosotros pedimos que se transparentara esa situación y fuimos perseguidos por aire, mar y tierra en su momento. Estamos hablando del año 2018, donde este sindicato estuvo suspendido en su derecho a votar, por ejemplo. Hay otras cuestiones, por ejemplo, que son simbólicas y que son muy importantes para los trabajadores. Las licencias gremiales. Siempre escuchamos que los representantes sindicales no trabajan. Es importante dar el ejemplo, es importante trabajar. Es difícil que tú puedas saber qué sucede en tu lugar de trabajo si tú no vas a trabajar. Y si bien la actividad sindical, la representación es ardua y a veces estás 24 horas, lo que no puede suceder es que en un año no vayas a trabajar ni una hora. Eso no puede suceder. Y en ese sentido ayer se tomaron medidas importantes. Les proponemos una primera pausa en este repaso informativo. Al regreso de la misma vamos a hablar de este acuerdo que finalmente hubo entre el gobierno y las intendencias para los recursos de la comuna. Ya volvemos.